volvemos a Mesa de Estigo para hablar con uno de los grandes ganadores de las PASO de hace 2 semanas, con Mariano Romero, referente del Movimiento Evita, que ganó la interna de Juntos Avancemos y va a encabezar justamente la lista de concejales en las generales del 10 de septiembre. Mariano, ¿cómo estamos? Bien, un gusto estar con vos. Lo mismo digo. Empecemos para que la gente quizás te conozca un poco más. ¿Cómo fue tu comienzo en la militancia? Leí por ahí que el fútbol tuvo que ver, también el estudio en la Facultad de Derecho. ¿Cómo fue ese comienzo? Sí, yo de muy pibe siempre jugué al fútbol y cuando fui siendo un poquito más grande fui tomando conciencia de que muchos de mis amiguitos ya a los 15, 16 años laburaban, estudiaban, jugaban al fútbol, se esforzaban un montón y vivían en condiciones muy precarias en barrio popular, en asentamiento, algunos incluso sin piso, con piso de tierra, con chapa agujereada, sin acceso a servicios. Eso me motivó a poder involucrarme desde lo social para poder transformar esa realidad, que chocaba mucho con el discurso meritocrático que pugna mucho en la sociedad. Y bueno, primero empecé cocinando como una extensión de área social de la Facultad de Derecho para las personas en situación de calle. Después me involucré con apoyos escolares, alfabetizaciones en los barrios para los adultos. Y así fui tomando cada vez más responsabilidades mientras estudiaba, mientras trabajaba, mientras me recibía de militancia. Y bueno, ahora, independientemente de esta candidatura, soy el responsable de Zona Sur de mi organización, donde tenemos centros culturales, centros comunitarios, talleres de deporte, de cultura, dispositivos de abordaje de consumo problemático, hacemos urbanizaciones. O sea, tenemos ahí un gran trabajo. Se habla mucho de los barrios de Rosario, en general cuando hay algún hecho violento, cuando hay estallidos. ¿Cómo describirías vos que estás todos los días ahí? ¿Qué es la situación de los barrios de Rosario en este momento? Bueno, tienen dos caras. Tiene una cara que es muy mala, que es violenta, que se ve y hace crisis también en las estadísticas de homicidios. También tiene una cara muy conflictiva, que es el consumo problemático. La falta de acceso al empleo en relación de dependencia, las condiciones de hacinamiento en las que se vive, las viviendas muy precarias, falta de acceso a servicios básicos indispensables. No sé, hay barrios que se abastecen con cubas de agua, que llenan tanque comunitario y los vecinos tienen que ir para tomar agua, asearse con baldes a una canilla comunitaria. Y también contrasta con una gran organización de la comunidad y una solidaridad muy grande que se vive también en los territorios, en parte por las organizaciones sociales, pero también por la búsqueda de los vecinos, que también se han inventado su propio trabajo al no encontrarlo en el sistema de empleo formal. ¿Te parece que tu triunfo en la interna del peronismo de alguna manera un triunfo de la militancia, de la política, sobre esta política más de los outsiders o de gente que viene de afuera, de las celebrities? Sí, creo que en general todas las categorías, incluso todas las internas, fueron un triunfo de la política, en particular la forma de militancia que nosotros construimos, que muchas veces no tenía eco en términos electorales porque no es una construcción individualista que pone el centro en una figura, sino que son construcciones más colectivas. Envalentona también a toda una generación de pibes y pibas que eligen la vocación de servicio, el compromiso con el otro, como una forma de vida, ¿no? Y eso choca con algo que venía pasando, que el descontento con la realidad social que se vive, en primer lugar, se materializó en el voto a famosos, muchas veces que se marcaban 5 minutos antes de los cierres electorales, en algunos casos. Que eso evidentemente no ha traído buenos resultados y también hace que el electorado busque nuevas propuestas. ¿Tenés pensado ya cuáles van a ser los primeros proyectos que vas a llevar al Consejo? Sí, en realidad, digamos, vos tenés dos situaciones. Hay cuestiones que son importantes, centrales, y hay cuestiones que son urgentes. Yo creo que por la realidad que se vive en Rosario, que el municipio pueda implementar los corredores escolares seguros es fundamental. Nosotros no podemos perder más un día de clases, no por paros, sino por balaceras. Y entonces, si no garantizamos algo que siempre está en boca y todos coincidimos en que la educación es tan importante, pero si no podemos garantizar la seguridad de nuestros pibes y nuestras pibas en las escuelas, es muy difícil, ¿no? Eso es urgente y el municipio tiene mucho que ver ahí. Los corredores escolares seguros son intervención del Estado en las zonas de acceso a las escuelas, en los lugares más complejos, con presencia de las áreas de control, con luminaria pública, con erradicación de barrios rurales, con transporte llegando en tiempo y forma a esos lugares, y que me parece que es una iniciativa muy importante, por lo menos en lo urgente. ¿Te parece que el municipio podría haber hecho más con respecto a la seguridad? Porque siempre se le achaca la culpa a la provincia, a la nación, y el municipio dice, bueno, no, nosotros tenemos pocas herramientas. ¿Te parece que se podría haber hecho más? Sí, yo no creo que se podría haber hecho más, sino que se podría haber hecho algo. Si hay algo que definió la gestión de Pablo Hapkin es que no había hecho nada, justamente más allá de una retórica de descansar las culpas del Estado en otros niveles. Y voy a poner un ejemplo que son muy básicos de atribuciones del municipio, ¿no?
A nosotros, por ejemplo, nos matan a un compañero en noviembre del año pasado, Ricardo Carrizo, en Villa Manuelita. Desde noviembre del año pasado a la fecha hubo 3 homicidios más en la misma cuadra. Sigue sin tener luminaria pública. Pero no es que no tiene luces LED, no tiene luz. Bueno, vaya si tiene potestad del municipio para intervenir de esa manera, y que creo que, son algunas de las intervenciones que tienen mucho que ver con la seguridad. Seguramente de la organización hicieron algún reclamo ante el municipio por esta situación. ¿Qué le responden cuando le plantean? No hay respuesta. No hay respuesta. Nosotros también, nuestra participación política, los que nos acercamos de lo social, también viene de ese lugar. Yo cuando me sumo a militar no me sumo para ocupar un lugar en el Estado. Pero la realidad es que nosotros, construyendo muchas respuestas de afuera del Estado, cuando tocábamos las puertas del Estado no se nos abrían. Entonces decidimos dar esa pelea para poder también estar del otro lado del mostrador y tratar de dar respuesta a los conflictos que sufre nuestro pueblo. Mariano, en poco menos de 2 meses, casi en 40 días, se vio una elección muy importante en Rosario. Juan Monteverde de un lado, Pablo Hapkin del otro. Ustedes claramente apoyan a Monteverde. ¿Por qué votarlo a él en estas elecciones que se vienen? Bueno, Juan viene de un trabajo militante muy similar a nosotros. La historia que yo te puedo contar, seguramente con matices y diferencias propias de las particularidades de cada uno, te la podría estar contando él acerca de su trayectoria de militancia. Pero además hay detrás una planificación, hay detrás un saber qué es lo que hay que hacer, y hay detrás un empuje de tratar de romper todas las barreras que impiden transformar la realidad de una nueva generación que no tiene ninguna vinculación con aquellos que nos han llevado a la realidad que está actual. Y del otro lado, ¿no? Mientras tenemos ese cambio transformador de un lado, del otro lado tenemos la continuidad de un modelo que ha hecho crisis, que nos ha llevado a la realidad que tenemos. Pablo Hapkin es el mayor exponente del derrotero que ha seguido el gobierno municipal y que ha tenido en un estado catastrófico en estos últimos 4 años. En ese eslogan de Rosario sin miedo, uno de los miedos a vencer es justamente el miedo al cambio. Quizás gente que quiere algo nuevo, pero le tiene miedo a eso desconocido que vendría a gobernar. No sé. Sí, por supuesto, tiene varias interpretaciones. Sin lugar a dudas hay un miedo que es un sentimiento social generalizado por la violencia que se vive en la ciudad, pero también hay un miedo de la política a traspasar barreras, a romper con el status quo, a animarse a intentar algo diferente. Me parece que viene por ese lado también. Bien. ¿Te parece que se viene una renovación generacional en el peronismo, por lo menos el rosarino, de la provincia? Sí, por ejemplo, lo que nos sucedió con nuestro listado en las PASOs, un futuro sin miedo en las 5 categorías, éramos los candidatos más jóvenes. Por ejemplo, Lucila de Ponti en la lista de diputados ha hecho una excelente elección. Tenía 20 años menos su lista en promedio que la lista oficial. En mi caso era el candidato más joven de la interna del peronismo. No sé si no el más joven de todos los que había, o por lo menos de los que quedaron para las generales. Hay una renovación generacional, pero no es solo por una cuestión de edad, sino también es por una cuestión de impulso político, es por una cuestión de vinculación política entre tradiciones políticas que no veníamos de los mismos lugares, pero sí vamos hacia el mismo lugar, que es hacia la construcción de una sociedad más igualitaria, libre de violencias. Mariano, como militante, referente del peronismo, ya Rosario te estás convirtiendo en eso por la elección que hiciste. ¿Qué te parece que significaron los gobiernos de Alberto y de Perotti? Bueno, evidentemente no han logrado los objetivos que tenían, ¿no? Obviamente todos los gobiernos de estos últimos años lo podemos matizar en el contexto de, pandemia, crisis con inflación mundial de la guerra de Rusia-Ucrania, la deuda del Fondo Monetario Internacional, la sequía en un país que no ha transformado, su matriz agroexportadora, y con eso con la necesidad de divisas. Ahora, eso no es una excusa, y creo que aún contra viento y marea los gobiernos tienen muchísimo para torcer esa realidad macroeconómica o esas condiciones internacionales desfavorables. ¿Qué se le dice a un votante, hasta inclusive un simpatizante, un militante peronista decepcionado con estos gobiernos, de por qué participar en las PASO que se vienen ahora dentro de muy pocas semanas? Que se viene un nuevo peronismo. Se viene un nuevo peronismo, una nueva generación del peronismo de campo nacional y popular, muchísimo más amplia y con muchísima más vocación de transformar la realidad, ¿no? Creo que estamos viviendo un cambio de época en la política donde las referencias nacionales van teniendo un arraigo con el pasado mucho más grande. Digo, la expresión de Bullrich y de Larreta, por ejemplo, grandes responsables del 2001, es un ejemplo en ese sentido. Y creo que en el peronismo también va a haber un recambio generacional y un impulso transformador que es lo que necesitamos para brindar aquello que en definitiva es el peronismo, digamos, una patria justa, libre y soberana. En Rosario, también en la provincia, pero en Rosario se notó mucho ausentismo,
¿También voto en blanco, nulo? ¿Preocupa eso? ¿Qué reflexión tenés sobre eso? Sí, el voto nulo es propio del sistema electoral que tenemos. Siempre tiene muchísimo más voto nulo que todos los demás sistemas electorales. De todos modos, hay un descontento social que se plasma en no ir a votar, a la voluntad de... a veces se plasma en la voluntad de votar a actores que no están vinculados al desastre que estamos viviendo, y por el otro lado también en no presentarse a votar, en un rechazo abierto a la política. Creo que igual las generales, y más con este panorama inédito que se da en la ciudad, de una especie de balotaje entre solo 2 candidatos, van a motivar mucho la participación. Y una participación fue mucho más baja en aquellos lugares donde el peronismo y el campo nacional popular le va mejor. Con lo cual creo que las posibilidades de ganar en Rosario y hacer una gran elección que nos posicione bien, incluso a nivel provincial, son muchas. Mariano, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Testigo.